guerra colonial y crisis de 1898. Como introducción diremos que la monarquía borbónica había sido repuesta a finales de 1874 bajo la figura de Alfonso XII, el hijo de la expulsada Isabel II tras la Gloriosa. Antonio Cánovas del Castillo fue el ideólogo de esta restauración, abriéndose un largo periodo liberal basado en el turnismo y el caciquismo. Tras la temprana muerte de Alfonso XII en 1885, la regencia de María Cristina fue reforzada tras el Pacto del Pardo entre los conservadores y el Partido Liberal de Sagasta. No sería hasta 1902 cuando Alfonso XIII se convierta en mayor de edad y de forma oficial en rey de España. En 1898, España va a ser vencida por los Estados Unidos. La derrota supuso la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y significó un durísimo golpe para la opinión pública española, dando lugar a la llamada Crisis del 98. Empezaremos exponiendo algunos antecedentes. Hay que recordar que tras la independencia de la mayor parte del imperio a inicios del siglo XIX, durante el reinado de Fernando VII, solo las islas antillanas de Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas, con las Marianas, en el sudeste asiático continuaron formando parte del imperio español. Cuba y Puerto Rico basaban su economía en la agricultura de exportación, principalmente azúcar de caña y tabaco. Era trabajada por mano de obra esclava negra. Estas colonias alcanzaron un importante desarrollo y eran muy lucrativas para la metrópoli. Cuba y Puerto Rico estaban gobernadas por leyes que otorgaban un control absoluto al capitán general de cada isla. Esto molestaba a las élites criollas, lo que planteó en Cuba una incorporación a Estados Unidos. El caso de Filipinas era diferente, la población española allí era escasa, había muy pocos capitales invertidos, y el dominio español se sustentaba en la presencia militar y el poder de las órdenes religiosas. Desde 1868, coincidente en el tiempo con la Revolución de la Gloriosa, las insurrecciones cubanas estuvieron motivadas por la conciencia independentista de los isleños. Cuba y Filipinas estaban sometidas al poder centralista de España, no tenían autonomía administrativa, derechos políticos y también estaban sometidas económicamente. Empezamos explicando el caso de Cuba, que estalló en 1868, una revuelta dirigida por Manuel Céspedes con el grito de Yara, que tenía un carácter anticolonialista, antiesclavista, de liberación nacional y con ese matiz secesionista. Para entender esta revuelta, no hay que olvidarnos de las crisis económicas mundiales que también llegaron a Cuba. Entre 1857 y 1866 tuvieron efectos en la economía del país con la caída de los precios del azúcar. También afectó a la economía la falta de créditos, en plena necesidad inversionista para modernizar técnicamente esa producción azucarera. Sin embargo, España no hacía caso a las necesidades económicas de la isla, porque también la metrópoli estaba sufriendo los efectos de esa crisis económica y trató de resolver sus propias dificultades internas a costa de las colonias. Los cubanos veían que el dinero se gastaba en otras cosas y que además no tenían poder político. La colonia era mantenida como una mera fuente de ingresos fiscales y los cubanos estaban desprovistos de todo tipo de derechos políticos. Y es que este sistema colonial español se había convertido en una traba para la evolución cubana. Sin embargo, los cubanos todavía albergaban la esperanza de que España concediera algunas reformas. Por ejemplo, fueron solicitadas a través de una Junta de Información en 1867. Pero la negativa de esta Junta de Información a hacer reformas hizo imposible a los cubanos que vieran otra salida más allá de la que no fuera la guerra. Esto explica las palabras del líder Manuel Céspedes en ese grito de Yara de 1868. Si España reconoce nuestros derechos, tendrá en Cuba una hija cariñosa. Si persiste en subyugarnos, estamos dispuestos a morir. Céspedes y sus hombres querían transformar la situación existente a través de las armas como única vía de alcanzar las libertades económicas, políticas y sociales. Así se recoge también en una frase de Manuel Céspedes: cuando un pueblo llega al extremo de degradación y miseria en que nosotros nos vemos, nadie puede reprobarle que eche mano a las armas para salir de tal aprobio. De hecho, estos revolucionarios cubanos habían comprendido que para luchar exitosamente contra España por esa independencia, debían antes darles la libertad a los esclavos, y estaban dispuestos a hacerlo. La guerra va a arrastrar a campesinos, artesanos y esclavos, y va a despertar ese patriotismo entre los profesionales, intelectuales, estudiantes y en general ante el pueblo. Tras el grito de Yara, van a aprobar la Constitución que daba lugar a la República Cubana en armas. En este momento, el gobierno de Estados Unidos prefirió abstenerse, confiando en que Cuba acabaría bajo su dominio. En 1874, Manuel Céspedes muere en el campo de batalla.
Y el empuje militar cubano va a alcanzar su máximo esplendor entre 1874 y 75, con la campaña del militar Máximo Gómez. Sin embargo, el cansancio y el debilitamiento interno de las fuerzas independentistas cubanas va a coincidir con la recuperación de la capacidad política y militar española tras la restauración monárquica en 1876. Como resultado, se va a acabar firmando la Paz de Zanjón, un acuerdo que no garantizaba ninguno de los dos objetivos de dicha guerra, la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. A esta guerra de los 10 años los cubanos la llaman la Gran Guerra. Después de esta, hubo otros conflictos menores conocidos como la Guerra Chiquita, entre 1879 y el 80. Comenzó llena de energía y entusiasmo, pero no llegó a tener una suficiente magnitud, porque en realidad el país estaba agotado de esos 10 años y deseaba la paz. Sin embargo, esta Guerra Chiquita es una clara indicación de que la Paz de Zanjón no era el último capítulo. De hecho, tras la Paz de Zanjón se planteó ya la posibilidad de otorgar concesiones autonomistas, pero el rechazo de las oligarquías españolas van a frustrar estas propuestas, principalmente por la intransigencia de los industriales catalanes, que veían perjudicados sus intereses económicos. Esta sería la primera causa de la guerra y la insatisfacción de los cubanos por la escasa respuesta a sus demandas de mayor representación y de autonomía económica y política. Paralelamente a esta guerra cubana, se va a desarrollar industrialmente y demográficamente en los Estados Unidos un gran expansionismo colonial. Para que os hagáis una idea, en 1872 ya llegaban a Hawái. Cuba era por tanto un gran mercado importador y exportador, y el control de la isla suponía tener el principal productor de azúcar y tabaco de América. Estados Unidos llegó a proponer la compra de la isla, pero los gobiernos de la Restauración no lo aceptaron. En cuanto a Puerto Rico, también tuvo su propio grito, en 1868, el Grito de Lares, que pedía la independencia de España. Esta rebelión es aplastada en poco tiempo. A pesar de esta derrota, las relaciones de Puerto Rico con España no volverán a ser iguales. No tienen autonomía política y, como en el caso cubano, van a intentar siempre negociarla, con la negativa de España. Pasamos a ver ahora la guerra de Cuba y Filipinas, que llevará finalmente a su independencia en 1898. También se conoce como Guerra Hispano-Estadounidense. Tras la Paz de Zanjón del 78, los gobiernos españoles tuvieron 17 años para introducir en Cuba algunas de las reformas defendidas por esos autonomistas isleños. Pero la falta de ese proceso descentralizador que dotase a la isla de órganos representativos y además unido a esa política fuertemente proteccionista estaba estrangulando la economía cubana y va a favorecer el surgimiento de nuevas revueltas que finalmente conducirán a su independencia. A nivel político interior, quizá el momento en el que gobernaron los liberales con Sagasta entre 1885 y el 90 pudo haber sido el momento más idóneo, cuando ese partido autonomista cubano se mostraba decidido a apoyar reformas para crear esa autonomía en la isla. Sin embargo, la única medida que se adoptó fue la abolición de la esclavitud en 1886 y que los cubanos tuvieran representación en las Cortes españolas. Medidas a todas luces insuficientes para los cubanos. Y es que existían profundas tensiones entre la colonia y la metrópoli por los aranceles proteccionistas que España imponía, que dificultaban a Cuba el comercio con los Estados Unidos, que era uno de los principales compradores de todos esos productos cubanos de azúcar y tabaco a finales del XIX. Encima, la condición de Cuba como espacio reservado solo para los productos españoles fue reforzado con el arancel de 1891, lo que incluso va a provocar gran malestar con los Estados Unidos, ya que los productos americanos eran tasados, eran incrementados su valor cuando se introducían en Cuba. Es en este momento cuando el presidente norteamericano McKinley llegó a amenazar con cerrar las puertas de ese mercado estadounidense a todos los productos procedentes de Cuba, si España no modificaba esa política arancelaria. Ya en 1892, José Martín había fundado el Partido Revolucionario Cubano, que va a ser el protagonista de la revuelta de 1895 que va a llevar a su independencia, a través de un nuevo grito, el Grito de Baire, con su famosa frase «Viva Cuba libre». José Martín fue el cerebro de esa insurrección y el autor del Manifiesto de Montecristi, verdadero programa independentista de Cuba. La respuesta de Cánovas fue la de enviar un ejército a Cuba al mando del general Martínez Campos,
que parecía el militar más experimentado y adecuado para sofocar dicha revuelta. Sin embargo, Martínez Campos se negó a tomar medidas contra la población civil y va a regresar a la península. Es entonces cuando el gobierno conservador va a enviar a un general mucho más enérgico y buen conocedor de la isla, y mucho más autoritario y decidido, el general Weyler. Va a dividir el territorio mediante largas líneas fortificadas entre norte y sur, conocidas como las trochas. Eran formas de evitar el movimiento de civiles y de esas guerrillas cubanas que se movían entre el este y el oeste de la isla. Fue una guerra larga y dura, como consecuencia de ese envío de armas por parte de Estados Unidos a los revolucionarios cubanos. Y es que McKinley volvía a poner en práctica esa doctrina Monroe de América para los americanos. Cánovas va a ser asesinado por un anarquista en agosto de 1897 y el nuevo gobierno va a ser encabezado por el liberal Sagasta, que va a aprobar una nueva estrategia más conciliadora. Va a quitar a Weyler del mando y va a conceder a Cuba y Puerto Rico gobiernos autonómicos. Pero estamos en noviembre de 1897, es decir, que las reformas llegaron demasiado tarde. Los independentistas que contaban con el apoyo estadounidense ya se negaron a aceptar el fin de las hostilidades. Y encima, en febrero de 1898 tuvo lugar la voladura del Maine, un acorazado estadounidense que se encontraba en el puerto de La Habana. La prensa y el gobierno de Estados Unidos van a culpar a España de la voladura. Aquí podéis ver, por ejemplo, una caricatura de los dos magnates de los medios de comunicación de la época, J. Pulitzer y Randolph Hearst, que no dudaron en inventarse toda clase de noticias en contra de España, exagerando o manipulando a la opinión pública contra España. Esto es lo que se conoce como amarillismo. Por eso van vestidos con un traje amarillo. España era retratada como una abusadora, en forma de torero o de bruto cavernícola. Por su parte, la prensa española tiraba de patriotismo al considerar a los americanos cerdos incultos, o dibujar al tío Sam como un hombre sin escrúpulos y ávido de dinero y de un gran imperio. Tras la voladura del Maine, la prensa y el gobierno estadounidense va a culpar de España de esta voladura y se ofrece a comprar la isla. La oferta de nuevo es rechazada, pero el 20 de abril ya llega un ultimátum estadounidense por el que exigía a España la renuncia de la soberanía sobre Cuba en un plazo de 3 días. Los políticos de la Restauración van a preferir, a pesar de la inferioridad militar de España, un conflicto armado. Es decir, que preferían una derrota honrosa antes que una paz comprada. Como ya hemos dicho, la opinión pública española y esa prensa española se mostraron muy belicistas y muy nacionalistas. Estados Unidos va a declarar la guerra en España en abril de 1898 y el conflicto se va a decidir en el mar. En el verano de 1898, la escuadra española al mando del almirante Cervera llega a la bahía de Santiago de Cuba, como podéis ver aquí en la imagen, un lugar resguardado. Sin embargo, el mismo almirante Cervera escribía lo siguiente a su hermano: «Vamos a un sacrificio tan estéril como inútil, y si en él muero, como parece seguro, cuida de mi mujer y de mi hijo». La estrategia de Cervera de sacar sus barcos uno a uno y pegado a la costa solo se explica por la necesidad de minimizar los muertos y que estos pudieran ir nadando hacia la costa, cosa que llegará a hacer él mismo. Lo hemos perdido todo, llegando la mayoría desnudos a la playa. 4 horas duró la batalla, que terminó con la escuadra española, y con más de 300 muertos y casi 200 heridos. En cambio, en el bando americano solo hubo una víctima mortal. De ahí viene la famosa frase que dice que España prefirió honra sin barcos que barcos sin honra. Tras esto, a finales de julio, ya las tropas estadounidenses también desembarcaban en Puerto Rico. Coincidiendo con esta insurrección cubana, también se va a producir una en las Filipinas, entre 1896 y 97. Aquí ya dijimos que la presencia española era más débil que en las Antillas, y estaba principalmente controlada por algún destacamento militar y las órdenes religiosas. Las Filipinas eran sobre todo importantes como punto de comercio con China. En Filipinas, José Rizal va a crear la Liga Filipina, pero va a acabar siendo ejecutado por el general español Polavieja. Los insurrectos que habían fundado un movimiento independentista van a intentar negociar el fin de la insurrección con el gobierno de Sagasta, de nuevo a finales de 1897,
llegando tarde dichas medidas. En 1898 Estados Unidos declaraba la guerra a España y la flota americana se dirigía ahora también a las Filipinas. En verano de ese mismo año, Manila va a caer sin mucha resistencia. Destaca, por ejemplo, la batalla de Cavite y la famosa resistencia de los heroicos conocidos como los Últimos de Filipinas. Se trató de un destacamento militar que se encontraba en un pueblo conocido como Baler, en las Filipinas. Las últimas noticias que les llegó fue de que habían presentado batalla en Cavite y Manila, pero no sabían el desenlace final de la guerra, por lo que se refugiaron en el único edificio de piedra que existía en ese lugar, la iglesia. Recordad que en Filipinas dijimos que el poder de los españoles se asentaba en algún puñado de militares y de la iglesia. Pues allí estuvieron viviendo hasta 1899, negándose a salir. Y fue el 2 de junio de 1899 cuando esa guarnición española abandonó la iglesia. El mismísimo escritor Azorín llegó a escribir: ¿qué nación en Europa puede mostrar ejemplo de tal heroísmo? Para terminar el conflicto, haremos mención al Tratado de Paz de París de diciembre de 1898. España renuncia a Cuba y cede a Estados Unidos Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam en el archipiélago de las Marianas, a cambio de $20 millones. Cuba se convirtió en una república independiente, aunque bajo la supervisión de los Estados Unidos. Recordar esa enmienda Platt de 1902 a la que estuvo forzada Cuba e incluida en su constitución, mientras que Puerto Rico y Filipinas quedaron bajo administración directa de los estadounidenses. En 1899, el presidente Silvela de España firmó un tratado con el Imperio Alemán por el cual las Islas Marianas, las Carolinas y Palaos pasaban a manos de los alemanes por el pago de 25 millones de pesetas.